Hoy trabajaremos la división de un polinomio entre otro polinomio, o bien la división entre dos polinomios. Para iniciar con el estudio del tema, entonces, vamos al problema. Por favor, ponga atención y lea. Según lo que leyó entonces, para poder encontrar la altura de esta cisterna, observamos que tiene forma de paralelepípedo. Y entonces aquí tenemos tres medidas, que para encontrar el volumen de un paralelepípedo se multiplica la medida del ancho, del largo y de la altura. Y entonces en el problema nos están dando la medida del largo y del ancho. Por lo que si yo encuentro el área superficial, ¿a qué me refiero? Entonces aquí estamos en la fase de la solución, ¿verdad? Si yo encuentro el área superficial, que es esa parte, por medio de el volumen y el área superficial podríamos encontrar la medida de la altura. Como en el polinomio nos decía que el largo mide 3x más 5 y además nos decía que el ancho mide x menos 3, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar primero, para la solución de este problema, la ecuación que nos permite encontrar el área superficial. Si se dan cuenta, es un rectángulo, solo que visto así de una perspectiva horizontal, y entonces se ve así como que fuera un paralelogramo, pero es un rectángulo. Entonces multiplicamos ancho por largo. Y entonces vamos a tener que aplicar la multiplicación de polinomios que lo vimos en un video anterior. X menos 3 por 3x más 5. Y procedemos a multiplicar. 5 por 3, eso es 15. Un número positivo por otro que es negativo, nos queda negativo. 5 por x, 5x. Eso es porque aquí tenemos x a la 0, ¿verdad? Entonces x a la 0 por x a la 0, copio x, 0 más 0 nos da 0 y quedo sin escribir ese factor porque cualquier base que tenga exponente 0 es igual a 1. Y 1 por 15, pues nos queda 15. Ahora aquí, x a la 0 por x a la 1, copio la base x y 0 más 1, pues nos da 1. Veamos la multiplicación del otro término. X a la 1 por x a la 0, pues copio la base x y 1 más 0 nos queda 1, pero no se acostumbra a escribir el exponente. Luego tenemos que un número positivo por otro negativo nos va a dar negativo. Y 3 por 3, eso es 9. Por último tenemos que x por x nos da x, sumamos los exponentes porque es la multiplicación de potencias de igual base, 1 más 2. Y ahora 3 por 1, eso es 3. Ahora procedemos a hacer la reducción de términos semejantes. Copiamos este término independiente que no tiene semejante, copiamos x, que es el factor literal, y ahora debe 9, pero tiene 5, entonces queda debiendo 4. Este último término que no tiene semejante, pues lo vamos a copiar. Y acá encontramos el área superficial, quiere decir esta parte superior de la cisterna. Por medio de esta medida, que es el área superficial, y con el volumen, yo puedo encontrar la medida de la altura. ¿A qué me refiero? Que el volumen nos decía que es igual a ancho por largo y por altura, lo que había dicho al inicio de la solución. Tenemos que ancho por largo es el área superficial. Conocemos el volumen porque el problema nos lo está dando. Conocemos el área superficial. Lo que desconocemos es la altura. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí viene el tema que estábamos tratando hoy, la división. Yo sé que altura es igual al volumen entre el área superficial. Y entonces, vamos a realizar la división. Primero vamos a dejar indicado. Para ello, voy a escribir entonces lo siguiente. Tenemos que el volumen de la cisterna es 15
menos 11x al cuadrado menos 26x más 6x al cubo. Y ahora sabemos que el área superficial de la cisterna es 3x al cuadrado menos 4x menos 15. Y entonces podemos aplicar esta ecuación y quedaría que la altura va a ser igual a, de una vez puedo ordenar ese polinomio si les parece, de forma descendente. Entonces el mayor grado es 3 de este término, 6x al cubo, grado 2, menos 11x al cuadrado, grado 1, menos 26x, el grado 0, que es el término independiente, más 15. Revisamos los signos, más, menos, menos y más. Muy bien. Dividido entre este polinomio, 3x al cuadrado menos 4x menos 15. Muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la división de dos polinomios? Ponga mucha atención porque aquí va a cambiar, y aunque el proceso es un poco más largo que en la suma, en la resta y en la multiplicación, pero va a ser sencillo también. ¿En qué consiste? Vamos a dividir el primer, como ya está ordenado, lo voy a escribir de la siguiente manera. El dividendo, que va acá adentro, 6x al cubo menos 11x al cuadrado menos 26x más 15. Entre mi divisor, que va a ser 3x al cuadrado menos 4x menos 15. Y entonces, para proceder a dividir, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el primer término del dividendo, 6x al cubo, entre el primer término del divisor, estos dos. Y lo vamos a escribir como que si fuera una fracción, muy parecido como lo habíamos visto en el de un polinomio entre un monomio, ¿verdad? Recordando que hay que aplicar la división de potencias de igual base. Dividamos entonces un número positivo dentro de otro positivo, eso es positivo. ¿Cuántas veces cabe ese 3 en el 6? 2 veces, o 6 dividido 3, ¿verdad? Aquí está la división de potencias de igual base, ¿verdad? Recordando que se debe aplicar esta propiedad. Y entonces se restan los exponentes, copiando primero la base porque es la misma. Entonces copio x y 3 menos 2, eso es 1, que no se acostumbra a escribir. Entonces en mi cociente ya tengo el primer término, 2x. Ahora veamos qué hay que hacer. Si se recuerdan la división de números enteros o con números reales, nosotros dividimos y ahora este cociente se multiplica por todo el divisor para escribirlo aquí debajo como sustrayendo de ese dividendo. Entonces 2 por 3, eso es 6, x por x al cuadrado, eso es x al cubo. Pasemos al siguiente. 2 por 4, eso es 8, x por x, copio la base, y como es multiplicación, se suman los exponentes porque son de igual base, ¿verdad? 2 más 1, 1 más 1, perdón, 2. Ahora, 2 por 15, eso es 30, y x a la 1 por x a la 0, copio x, y 1 más 0, eso es 1. Ahora aquí pongo atención a esta parte de los signos. Como es positivo, yo voy a multiplicar positivo por otro positivo, el resultado es positivo. Pero si se recuerda, aquí es una resta. Y cuando vimos la resta, dijimos que había que encontrar el opuesto. Entonces, si es positivo, ¿quién es el opuesto del positivo? El menos 6. Veamos con el siguiente. Número positivo por este negativo, el resultado será un número negativo. Pero como hay que encontrar el opuesto, entonces es positivo. Y un número positivo por un negativo, de nuevo, era negativo. Ahora el opuesto es positivo. Y procedemos a hacer la reducción de términos semejantes. Entonces nos quedaría que este primer término se anula, queda 0.
Aquí copiamos el factor literal, que es x al cuadrado. Debo 11 y solo tengo 8. Pago con los 8 que tengo. Y entonces quedo debiendo 3. Copio el factor literal, que es x. Debo 26, pero tengo 30. Entonces pago, me devuelven 4. Y copio el siguiente término, que es el término independiente. Muy bien, ahora para continuar con la división, de nuevo, el primer término del nuevo dividendo que me quedó, ¿verdad? De esto, de este residuo que tengo, menos 3x al cuadrado, dividido entre, sí, el primer término del divisor, que es 3x al cuadrado. Y entonces empiezo por el coeficiente. Un número negativo dentro de un número positivo me queda negativo. ¿Cuántas veces cabe este 3 en ese 3? Una vez, pero recuerde que el coeficiente 1 no se acostumbra a escribir. Y ahora, entonces no lo escribo. X al cuadrado entre x al cuadrado, aplicando esta propiedad, tendría que copiar x. Y ahora 2 menos 2, eso es 0. Ah, pero habíamos dicho que hay una propiedad que nos dice que si tengo una base y su exponente es 0, esto es igual a 1. Entonces, aplicando esa propiedad, me quedaría acá 1. Como no hay otra variable ni otro número, aquí obligatoriamente escribo este 1. Quiere decir que ya encontré el otro término del cociente, que es menos 1. Y entonces procedo a multiplicar. Como es el elemento neutro de la multiplicación, cuando yo multiplico 1 por cualquier cantidad nos va a dar la misma cantidad, recordando que después vamos a tomar en cuenta los signos. Entonces 1 por 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. 1 por 4x, 4x. Y 1 por 15, 15. Entonces ahora veamos los signos que había mencionado anteriormente. Si tengo un negativo multiplicando un positivo, el resultado será negativo, pero como encuentro el opuesto, entonces es positivo. Un número negativo por otro negativo me va a dar positivo, y encontrando el opuesto, negativo. Un número negativo por otro negativo me da positivo, y encontrando el opuesto será negativo. Y ahora procedo a hacer la reducción de términos semejantes. Y entonces veamos que acá tengo menos 3x al cuadrado más 3x al cuadrado. Entonces si debo 3, si tengo 3, 0. Aquí de una vez ya no escribo el factor literal porque 0 por cualquier cantidad me va a dar 0, el elemento nulo de la multiplicación. Tengo 4 y debo 4, me queda 0. Tengo 15 y debo 15, me queda 0. El residuo en este caso es 0. Ah, entonces estamos hablando que aquí teníamos una división exacta, ¿verdad? Puede que en algún caso nos quede acá un residuo y entonces la división será inexacta. En ese caso, ¿cómo sé cuándo debo dejar de dividir? Cuando el residuo sea de menor grado que el primer término del divisor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí si yo no hubiese obtenido este 0, sino que en alguna manera la reducción me hubiese quedado 5x, veo que este es de grado 1 y este es de grado 2. Ahí ya no puedo seguir la división y ahí se quedaría. Quiere decir que sería este mi cociente y el residuo este, ¿verdad? Pero voy a regresar a lo que tenía. En este caso fue una división exacta y el residuo era 0. Entonces ahora ya puedo responder al problema. La altura de la cisterna es, y podemos escribir 2x menos 1. Ahora, quizás algunos se preguntarán por qué escribí h si altura no se escribe con h. Pues en inglés, altura es height, y que inicia con h, la palabra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, debo tomar en cuenta que utilizo la h para representar altura. Ahora vamos a la conclusión. Recordando que
En la división debemos suprimir los paréntesis al igual que en la suma, en la resta y en la multiplicación. Ordenar los polinomios en forma descendente, quiere decir del mayor grado al menor. Y procedemos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, así como lo dice acá. Tal y como nos queda, escribimos el primer término. Procedemos a multiplicar ese cociente por cada uno de los términos. Vea que aquí tengo 3 y aquí obtengo 3. Y que como es una resta, la que se hace acá, entonces cambia el signo de cada uno de los términos porque es una resta. Luego multiplico este término por cada uno de los términos del divisor y entonces hago la reducción. Recordando que hay que tomar en cuenta las propiedades de las potencias, estas dos que escribí de este lado. Y ahora pues corresponde la ejercitación, que debe ser importante para poder practicar la división de dos polinomios. Por favor, suscríbase al canal si no lo ha hecho, denle like y compartan.